Diálogo con quienes hacen noticia. Siete con 7 minutos. La bienvenida al economista Abelardo Pachano. Lo hemos invitado para hablar algunos temas de interés en coyuntura nacional, partir por el tema económico. Hoy precisamente una misión de empresarios ecuatorianos tiene previsto viajar a Washington para interceder por la renovación del ATPDA, que, como conocemos, fue renovada por 6 semanas en diciembre pasado, y que hay una expectativa en medio de cierta incertidumbre y cierto resquemor desde el exterior frente a lo que sucede en el país. ¿Qué se puede lograr en este tema, economista Abelardo Pachano? Muy buen día. Buen día, Miguel. Ojalá consigan extender los beneficios concedidos por el gobierno americano, el Estado americano, a los productos ecuatorianos que se exportan a ese mercado, y que la extensión sea razonablemente larga. Sin embargo, no estoy muy optimista. Vamos quedando ya casi abandonados en este proceso. Perú consiguió firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, ha puesto en vigencia las normas que se comprometió y consecuentemente ya no necesita de la extensión del ATPDA, porque en el Tratado de Libre Comercio ya se establecen de manera definitiva y por tiempo indefinido los beneficios, y no solo eso, sino mayores para todos los productos peruanos, o la gran mayoría de productos peruanos que vayan a los Estados Unidos. Colombia tiene a nivel de gobiernos firmado el Tratado de Libre Comercio. Inclusive el Congreso colombiano ha dado ya su apoyo a este acuerdo de carácter comercial o económico, y el tema está pendiente de ser tratado en el Congreso de los Estados Unidos. Todavía no se ve con claridad cuál va a ser la posición final del Congreso americano. Sin embargo, con la mayoría de representantes republicanos en una de las cámaras del Congreso, es posible que haya la posibilidad se dé la oportunidad de aprobar este tratado con Colombia, en cuyo caso los únicos que quedaríamos a la aventura de las extensiones del ATPDA seríamos los ecuatorianos. Bolivia ya fue excluida desde el momento en que los bolivianos decidieron suspender el control de producción de la coca. Venezuela ha estado fuera del ATPDA desde hace muchísimos años, y consecuentemente va a depender de la buena voluntad política del gobierno americano y del acercamiento que exista por parte del nuestro en mantener algunos principios o conceptos de apertura económica en la política ecuatoriana. Entonces, este es un nuevo esfuerzo para tratar de darnos un espacio que permita respirar a las actividades económicas que producen y venden sus productos a los Estados Unidos. Hay una gran incidencia en empleo, hay una gran incidencia en áreas especialmente de carácter agrícola, y consecuentemente haría mucho daño al país que no se consiga la extensión de la ATPDA. Pero en general, si uno ve un poquito más allá de este tema, Miguel, el Ecuador no tiene una política de comercio exterior definida. No lo hay. No se conoce exactamente lo que quiere y lo que plantea el Ecuador en las negociaciones para sustituir los principios de un tratado de libre comercio por otro que llaman de economía y desarrollo, pero que en el fondo tiene que tratar y topar los mismos temas que topan los famosos TLCs, que es apertura comercial bilateral, determinación de productos sensibles, en los cuales este proceso tiene algunos requerimientos especiales de defensa de esas áreas en las cuales hay un gran contenido social. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, producción de arroz, que es un tema muy importante para toda lo que es la cuenca del Guayas.
Y tampoco tenemos nosotros claro qué queremos hacer con la Comunidad Europea. Somos el único país de los 11 países que tenemos costas al Pacífico que no tiene un tratado con la Comunidad Europea, ni tiene además interés en establecer acuerdos económicos con los países asiáticos. Y aquí vale hacer una reflexión de índole, yo diría, no de corto plazo, sino más bien de una perspectiva de mediano y largo plazo. Los países asiáticos van hacia lo que uno podría decir la reconquista del poder político y económico perdido en los últimos 250 años. Hace 200 o 250 años, los países asiáticos, especialmente China e India, representaban el 40% del Producto Interno Bruto Mundial. India era la colonia más importante de Inglaterra, la que abastecía no solo a Inglaterra, sino a toda Europa. Y China era un conglomerado, para ponerle de alguna manera económico, sumamente poderoso. 40% de la producción lo era. Y hoy están en ese camino. Entonces, ¿en dónde están las oportunidades? Las oportunidades están en sostener la presencia nuestra con todo el vigor con que nos sea posible en los mercados tradicionales, y estoy hablando en este caso de Estados Unidos y de Europa en general, y de además impulsar una producción decidida con una política económica franca, clara, amigable con la inversión, llámele nacional, llamémoslo extranjera, para que nosotros tengamos excedentes que los podamos colocar en estos nuevos mercados. Son mercados que tienen un apetito por productos increíble, y no solo para venderles productos básicos, aunque hoy día los productos básicos son muy remunerativos, porque el mundo está incorporando cada día a centenares de miles, millones, centenares de millones de seres humanos que antes estaban en la pobreza, eran marginados, y que hoy día se están incorporando a lo que conocemos como la economía moderna, como la economía de carácter formal. Y a todos ellos hay que vestirlos, a todos ellos hay que alimentarlos, a todos ellos hay que dotarles de las facilidades de la economía del mundo actual. Y el Ecuador está ausente de esos foros. Estamos peleando el ATPDA para que nos den 6 meses más, 1 año más, que creo que es importante por todo lo que hemos dicho, Miguel, pero que en una perspectiva trascendente de país debería llevarle al gobierno a tener una visión y una política en algún sentido dinámica, definida, que encadene la promoción de la producción interna, la protección y el apoyo al inversionista con la explotación de las oportunidades internacionales. Y eso lamentablemente no lo tenemos. Cuando uno retoma el tema interno, economista Pachano, usted señalaba que el Ecuador no tiene una política exterior definida, pero en el asunto interno, ¿cómo mide usted las proyecciones de 2011 a sabiendas de que hay un problema serio de desempleo, pese a que los indicadores nos dicen que cerramos el 2010 con el 6,1%, y el propio presidente de la República decía que casi está ausente el desempleo en el Ecuador? Miguel, el año 2011 empezó con el pie cambiado, lamentablemente. Todos, siempre cuando concluye un año, hacemos una suerte, primero de acto de contrición y de reflexión para ver cómo nos fue, qué hicimos bien, qué no hicimos bien. Y luego una suerte de declaración de fe. Esperemos que el próximo año sea mucho mejor que el que acaba de concluir. Y en el año 2011 las cosas han empezado mal, las decisiones políticas van en la dirección contraria. No se respeta ni siquiera el propio orden jurídico establecido por el gobierno, que fue largamente discutido y debatido y que terminó con la constitución conocida como de Montecristi. Hoy estamos ante una propuesta de cambio de reglas antidemocráticas que concentran más el poder y que generan más discrecionalidad por parte de las autoridades, en donde la verdad es que la incertidumbre se asienta mucho más. Es absolutamente previsible decir que el año 2011 será un año en crecimiento más o menos igual al del año 2010, si es que conseguimos sostener un poco las actividades económicas, pero no va a ser un año
que nos permita a nosotros reenrumbarle en la solución de los problemas sociales. Los últimos 4 años, en términos de indicadores sociales, son años malos. La pobreza está estancada, no tiene una yo diría, una senda de solución o de reducción, tanto en el campo urbano como en el campo rural. Indiscutiblemente el tema del desempleo es un tema evidente y que contradice lo que el indicador último publicado por el INEC nos manifiesta. Y uno cuando hace análisis de la realidad del país, Miguel, y empieza a encontrar las razones por las cuales estamos enfrentando, por ejemplo, el tema de la violencia, el tema de la inseguridad, uno no puede dejar de vincularle como uno de los factores causantes, no el único, pero sí relevante, del resultado de la gestión económica. Un país que tiene buena política económica, un país que de alguna manera promueve que se generen nuevos proyectos, de que no hayan nuevas oportunidades de empleo, de que los ciudadanos, todos los miembros de la colectividad puedan de alguna manera ir encontrando una satisfacción de las metas que buscan, es una sociedad que tiene menos violencia. Tiene menos violencia. No es que desaparece, pero indiscutiblemente hay un factor menos que está incidiendo en él. ¿Eso implica de alguna manera esos índices económicos y sociales lo que está pasando en el ámbito de inseguridad ciudadana en el Ecuador? Son coadyuvantes, Miguel, no son los únicos. Yo creo que en los últimos años hemos cometido, y como país y el gobierno como tal, errores fundamentales en el tratamiento de este tema. Uno cuando ve las reformas, por ejemplo, al Código Penal, ¿cuál es el mensaje que le queda a uno de todas las cosas que se han hecho? Es que se han despenalizado los delitos, bajo el criterio de que no somos capaces de resolver una cantidad de hechos delictivos. Lo que hemos enviado como mensaje es a quienes viven de esto, del asalto, del robo, de la violencia y todo, les hemos mandado el mensaje de que esta es una sociedad contemplativa, en donde hay una impunidad cuando uno puede cometer este tipo de fechorías, porque el Estado no está dispuesto a mejorar sus instituciones, sino que está más bien en una posición absolutamente pasiva, para no hacer nada cuando a uno le asaltan y le roban un celular, cuando a uno le asaltan, le quitan la billetera, cuando a uno le golpean, cuando a uno le quitan las tarjetas de crédito, cuando le roban las tarjetas de crédito, etc. Y claro, escala la violencia porque los ladrones, los asaltantes, las bandas, los criminales y todo, ven que la institucionalidad pública en el Ecuador es muchísimo más débil. Entonces, Miguel, toda esa inseguridad, la criminalidad, los problemas de pérdida de lo que nosotros decíamos del Ecuador es una isla de paz y que ahora ya no lo es. Todo eso en el fondo le ha convertido a este fenómeno como yo diría el enemigo público número 1. Y este enemigo público número 1 se lo combate ¿con qué, Miguel? Se le combate, uno, con una decisión de reinstitucionalización del Estado, de fortalecimiento y de corrección de las debilidades en las instituciones en las cuales no se están cumpliendo y no se están atendiendo sus responsabilidades, y con una política económica que brinde opciones para ir incorporando a todos esos desempleados, subempleados, marginados y todo, a fuentes de trabajo que les permitan llevar la comida a cada uno de los hogares. Pero hay cosas que a uno les llama la atención, porque en lugar de que caminemos en esa dirección, estamos caminando en la dirección contraria. Hoy día cuando a uno le encuentran con 1 kilo, con medio kilo de droga, ya no es un narcotraficante. ¿Por qué? Porque despenalizaron eso. Acá puede entrar cualquier ciudadano del mundo, sea bueno o malo. Es cierto que no toda la criminalidad proviene de fuente de
de los migrantes, pero indiscutiblemente que es otro factor que ha coadyuvado para que nosotros perdamos esa seguridad, ese gran patrimonio que teníamos de considerar a nuestra sociedad como una sociedad segura. Economista Pachano, en el tema de los indicadores sociales, ¿cómo observa usted la calidad del gasto, a sabiendas de que es indudable que este gobierno le ha metido más recursos, especialmente salud, educación, pero vemos que tuvo que a los 4 años decretar una emergencia sanitaria y que el problema sigue latente, por ejemplo, en los hospitales públicos? Es que, Miguel, yo creo que el modelo de atención del Estado a los frentes, a los frentes sociales es un modelo que no va a darnos los resultados, y no nos da los resultados que nosotros buscamos. No se trata simplemente de dar servicios públicos gratuitos. La gratuidad es una utopía, Miguel, abusada por, yo diría, ciertos grupos políticos, que bajo ese principio lo que hacen es simplemente mantener servicios paupérrimos. Yo lo dije en alguna oportunidad y ahora yo lo puedo repetir. En el Ecuador se está buscando que las tasas de tributación sean suecas, pero que altísimas, pero que los servicios públicos sean africanos, pésimos, que no resuelven los problemas. Entonces uno no puede compatibilizar las dos cosas. Los esfuerzos que se hacen para que los ecuatorianos paguen los tributos que corresponden se diluyen cuando uno ve la calidad del gasto público. Y para algunos que no tienen una conciencia ciudadana sólida, el hecho de que se derrochen recursos públicos se convierte en una suerte de justificación de la inmoralidad tributaria, que en el Ecuador la hay, que lo ha habido, y que hay que seguir luchando. Pero, Miguel, uno también tiene el derecho y la obligación de decirle al país, bueno, ¿qué están haciendo con todos los recursos con lo que disponen? ¿Han gastado mucho en los hospitales públicos? Sí, parecería ser. El ministro de Salud dijo que la cifra de inversión en los hospitales públicos es $3.500 millones. Respetable cifra. $3.500 millones es una cifra absolutamente respetable. Pero cuando uno ve todos los reportes, las informaciones periodísticas de la calidad de la atención de los hospitales públicos, dice, bueno, ¿y dónde están esos 3.500 millones? No se ve instalaciones mejoradas, y por el otro lado no se ve mejora en la calidad de atención. Unas colas interminables, un maltrato a los pacientes que tienen que seguir trayendo sus medicamentos, y hoy día, ante la pérdida de todos los recursos públicos que se ahorraron en su debido momento para atender emergencias, hoy como el Estado ya no tiene esos ahorros y dispone de un presupuesto muy inflexible, la emergencia sanitaria por $300 millones, de los cuales 100 millones es para más infraestructura, o sea, en 3.500 les faltan 100 millones más. Serían 3.600 millones de inversión en infraestructura hospitalaria y 200 millones para gastos de mantenimiento, que representan menos del 1% del presupuesto del Estado, Miguel. No lo pueden encontrar en la propia caja fiscal. Eso confirma lo que cuántas veces lo hemos dicho en estos micrófonos, Miguel. Hay problemas de manejo de caja fiscal. Porque esta política de gasto, que de alguna manera está desbocada, que ha perdido perspectiva y que no se podía sostener y no se puede sostener a lo largo del tiempo, está dando los resultados que nosotros advertimos. Un Estado que crece por encima del promedio de la economía es un Estado que solo puede asentarse con mayores impuestos. Y cada vez que le ponemos más impuestos, la posibilidad de crecimiento de la economía es menor. Porque le estamos quitando recursos al sector privado. ¿Para qué? Para que invierta. Y en el año 2011, ¿qué necesitamos, Miguel, si es que tenemos todos estos problemas de inseguridad y todo esto? Más allá, el desempleo está en las calles, uno los ve, uno realmente lo siente y todo. ¿Qué es lo que necesitamos? Nosotros lo que necesitamos es atraer a todos los empresarios grandes, chiquitos, todos, de todo tamaño, de todo tipo de actividad, para que inviertan en el Ecuador, para que abran nuevos puestos de trabajo, para que abran nuevas empresas y todo.
Pero si le volvemos a poner más impuestos, lo que le estamos diciendo es, un ratito, les vamos a quitar un poco más de sus capitales para usarlos en requerimientos públicos. Buena parte para pago de burocracia. Y en ese plano, entonces, Miguel, uno no ve que haya un lineamiento de mejora de la calidad. Entonces, la pobreza no se va a resolver. El seguirle dando el bono de desarrollo humano, que tampoco es un invento de este gobierno, que viene de gobiernos anteriores con otra visión de país, con otra visión política y todo. Pero el sostener de manera indefinida el bono de desarrollo humano sin que haya un compromiso de las familias que lo reciben en mandar a sus niños a que se eduquen y del Estado de que les dé buena educación, pues simplemente lo único que se convierte en una limosna de carácter pasajero que va a dejar las cosas exactamente igual, o a lo mejor que las deterioran inclusive, porque le estamos volviendo al país un país de gente que no está dispuesta a trabajar sino a recibir. Economista Pachano, cuando usted señala que hay problemas de manejo en la caja fiscal, ¿esto implicaría el anuncio de nuevas medidas económicas, por ejemplo, el IVA a las medicinas, que complicaría mucho más? Pero claro, y golpearía a la clase media, fundamentalmente. El gobierno dice, vamos a poner IVA a las medicinas, vamos a poner un impuesto a las llamadas telefónicas, a los celulares, los móviles, como les quieran llamar, vamos a poner un impuesto a los cigarrillos y vamos a poner un impuesto a los licores. Cigarrillos y licores uno puede discutir hasta dónde se puede colocar impuestos para no distorsionarlos con transacciones ilícitas como el contrabando. De tal manera que uno podría entender en cigarrillos y en licores, habiendo un tope y una racionalidad en eso. Pero en medicinas y en celulares, que son dos bienes indispensables en una sociedad moderna. Pues el celular lo tiene el trabajador más humilde del Ecuador. Le vamos a poner un 5% de impuestos. Y a las medicinas que nunca han tenido el IVA, le vamos a poner el 12%. Incluso en sociedades, Miguel, en las cuales yo diría, la riqueza del Estado es muy limitada, porque no tienen ingresos extraordinarios como los tenemos nosotros en el petróleo. En esas sociedades, cuando imponen el IVA a alimentos y medicinas, lo ponen un IVA diferenciado. Por decirlo, si es que el IVA normal es del 12, como es en el caso del Ecuador, el IVA de las medicinas y los alimentos es del 4, el 5, el 6. Para señalar de una manera explícita la preferencia o el impulso que tiene ese gobierno en sostener una política socialmente activa. Pero el gobierno está rompiendo con esta propuesta del IVA, está rompiendo toda esa, llamémoslo así, esa acción de protección de la salud. Porque la salud pública, Miguel, la salud pública gratuita es utópica. Lo repito, nunca vamos a tener nosotros un sistema público de salud en donde nos den todo gratis. Porque además tampoco es socialmente justo. Porque hay estratos de la sociedad que no requieren salud gratuita. Y que pueden pagar. Deben pagar algo. Y que deben pagar algo. Y los sectores bajos sí. Exactamente, entonces hay que cambiar el modelo de atención de la educación y de la salud. Pero para ello se requiere tener otra política de gasto, otra política, otra visión, otra forma de concebir el desarrollo y la sociedad futura. En el modelo de desarrollo, economista Pachano, cuando usted decía tasas suecas con servicios africanos, uno podría comparar Suecia o Dinamarca, Noruega o Finlandia, donde casi la carga específica de impuestos es por sobre el 50%, pero absolutamente los servicios funcionan en todos los ámbitos. Claro, Miguel, cuando uno va a una escuela sueca pública, va a la mejor opción de educación que tiene Suecia. Ahora, si uno quiere volverse elitista y quiere llevarle al hijo a una escuela privada, también lo puede hacer. Pero paga y además no tiene un diferencial de conocimiento importante. El valor agregado, el valor marginal que le da es muy modesto en ese sentido. Entonces, la gran mayoría de los suecos, de los daneses,
de los franceses o de cualquiera de los miembros de esas colectividades, la gran mayoría se educan en instituciones públicas y tienen salud pública buena. Entonces, claro, contribuyen a eso. ¿Y por qué digo yo acá tasas suecas? Porque aquí uno paga los impuestos, pero no tiene acceso a un sistema de salud público, entonces tiene que contratarse un seguro de salud privado, o tiene que ir a hospitales privados. Uno paga los impuestos, pero no manda a los hijos a las escuelas y a los colegios privados, públicos, sino tiene que mandarle a un privado, entonces tiene que pagar por eso. Entonces, cuando uno suma lo que le paga al Estado, lo que paga por el sistema de pensiones, el IES, y encima lo que gasta en la educación privada, en los sistemas de salud privados, uno llega a tener una tasa teórica de contribución elevada. Por eso es que yo le decía tasas suecas con servicios africanos, porque no le están resolviendo los problemas a la colectividad. Hoy día inclusive ni en el tema de la seguridad tenemos nosotros una respuesta del Estado que sea razonable, que sintamos de que a pesar de que hay problemas de inseguridad, el Estado está haciendo un esfuerzo por ayudarnos, por protegernos, por defendernos. No, las manifestaciones de todas las ciudades en donde se están produciendo estos hechos bochornosos, estos hechos dolorosos y todo, es de que estamos desprotegidos. Estamos desprotegidos económicamente en la parte presupuestaria, se acabaron todos los fondos, y estamos desprotegidos en la parte de seguridad. Entonces, la visión, Miguel, de un Ecuador del futuro no se arregla con estas llamadas a consultas populares. El Ecuador algún rato tiene que sentarse y decir, el primer gran acuerdo que queremos tener los ecuatorianos, entre ecuatorianos, es respetar las reglas que nos autoimponemos. La Constitución de Montecristi, la del año 2008, Miguel, es una constitución para muchos, es una constitución que tiene defectos graves. Tiene un lenguaje absolutamente oscuro, impreciso, y hay unas definiciones políticas que generan mayores conflictividades internas en la administración del propio Estado. Pero bueno, esa es la constitución que tenemos. Cambiémosla, pero siguiendo las propias normas que nos autoimpusimos. Los constituyentes de Montecristi y el gobierno actual pusieron un sistema de cambio de la Constitución que hay que llamar a otra constituyente. Cuando uno quiere cambiar la estructura básica de la Constitución, tiene que llamar a otra constituyente. Pues ahora no. Hoy día se vuelven a cambiar las reglas, Miguel. Y entonces este tipo de procedimientos a lo único que conduce es a que una vez que las autoridades demuestran el irrespeto a las reglas básicas, los ciudadanos también tengamos en ese sentido una actitud demoledora de los principios jurídicos que rigen a nuestra sociedad. El Ecuador tiene que hacer 4 o 5 grandes compromisos nacionales. 4 o 5, pero respetémoslos. El primero, respetemos la Constitución y la ley. Y si nosotros estamos en esa posición, esta consulta popular debería ser guardada en el último cajón de cualquiera de los organismos del Estado. Vamos a hablar de esto, pero quisiera hacer mención cuando usted reivindica el tema del respeto a la Constitución. Este fin de semana, un ex asambleísta de Alianza País, presidente de la Mesa de Justicia en la Asamblea Constituyente de Montecristi, el padre Fernando Vega, hizo algunos cuestionamientos a la propuesta de la consulta popular hecha por el presidente Correa. Él habla de requiem por la Constitución y él incluso se refiere, por ejemplo, al tema de la justicia y dice que si bien en Montecristi se cuestionó el intentar hacer lo que ya se hizo en el pasado como las pichicortes y cortes vitalicias, ahora se va en ese camino. Por eso el padre Vega critica lo que se pretende hacer y es un miembro que defendió la denominada Revolución Ciudadana. Es que Miguel, estos procesos de refundar el Estado, de refundar el país, de
acabar con todo el pasado y de creer que todo lo que hemos hecho en años anteriores es malo, a lo único que conllevan es a mayor daño. Porque los ecuatorianos debemos empezar por racionalizar nuestras reflexiones y por racionalizar nuestros puntos de vista. A lo largo de nuestros 200 años de vida republicana, hemos cometido muchos errores, sí, pero ¿cuál es el error más fuerte que hemos tenido? La intolerancia política, el irrespeto a la ley. Estos dos elementos están. La historia de la democracia en el Ecuador es una historia triste. Es una historia triste porque en lugar de buscar consensos, en lugar de establecer acuerdos nacionales, lo que hemos hecho es buscar la manera para botarle a alguien del poder, para romper una constitución y volver a refundar el país. Hacer tabla rasa de todo lo anterior, ofrecerles a los ecuatorianos el paraíso con estas modificaciones, con estos irrespetos, que justifican simplemente el afán de controlar el poder político en el Ecuador y un afán desmesurado. Yo diría, esas lagunas democráticas que hemos tenido, esos espacios democráticos que hemos tenido, en donde han habido esfuerzos importantes por encontrar puntos de conciliación, de respeto y todo, se pierden en esta larga historia de abusos, de irrespetos, de violencia política, de intransigencia, de intolerancia y todo. La propuesta de ahora va en esa misma dirección, del irrespeto, de no querer aceptar que las reglas que se autoimpusieron, porque en esto inclusive es el gobierno actual el que impuso, esas reglas se tengan que aplicar, sino que hay que darle un salto, hay que encontrarle una esquina con alguna interpretación jurídica sumamente, yo diría, frágil y singular para en este camino controlar más el poder, pero no resolverle las angustias que tiene el país. El país tiene un problema de inseguridad. Y ese problema de inseguridad lo que requiere es ponerle al tema en una agenda política de consenso nacional. ¿Y esta consulta no va a solucionar eso? ¿Qué nos va a resolver? Si no está funcionando la función judicial, Miguel, hay que sentarse con las autoridades de la función judicial. Sí, a ver, ¿qué tenemos que hacer? El gobierno actual tiene iniciativa legal para proponer cambios en la organización de la función judicial, para proponer cambios en los códigos. ¿Y tiene mayoría en la Asamblea? Sí, y tiene todo. Y de tal manera que hay el Congreso que debe legislar, hay la función judicial la que tiene que responder. Que tiene una cuenta pendiente con el país que ha fallado. Pero es que estamos rompiendo la institucionalidad cada día, Miguel. Se crea el Consejo de la Judicatura con la estructura actual, no tiene 2 años de vigencia. Ni siquiera están los miembros permanentes, están los transitorios, y ahora ya queremos cambiar la estructura de él. El Consejo de Participación Ciudadana, que es uno de los inventos de la Constitución de Montecristi, la veeduría privada y todo, ni siquiera han funcionado, Miguel, y ya le vamos a cambiar. Entonces ni siquiera somos perseverantes en una línea, nos guste o no nos guste. Y lo que nosotros estamos planteando, por lo menos, es una reflexión a todo el país, en el sentido de aprendamos a respetarnos. La democracia significa, Miguel, entre otras cosas, tolerancia. Un demócrata es tolerante por excelencia. Ejemplos de grandes demócratas. En el Ecuador, Galo Plaza, un gran demócrata. Galo Plaza, un gran demócrata. Un tipo que se sentaba a conversar con el opositor más recalcitrante. Porque no es un problema personal, Miguel, es un problema de país. Aquí cuando uno dice algo, le contestan con insultos. No se sientan al frente para decir, oye, a ver, discutamos la idea que tú tienes. Si la idea tuya no es buena, modifiquémosla, y si la idea es buena, apoyemos. No. Le echan lodo en la cara. Por eso es que la política en el Ecuador ha llegado al nivel al que estamos.
en donde uno cuando uno da una opinión simplemente espera que le insulten al día siguiente. Cuando usted habla de tolerancia en democracia, hace recuerdo de una película, El Invicto, en donde Nelson Mandela, cuando sale de prisión, 27 años en prisión, en la mazmorra, y él habla de tolerancia, claro, y no revanchas. El presidente de Uruguay, otro guerrillero, 13 años en cárcel. ¿Qué es lo que dice él? Como demócrata convencido, dice, miren, yo estoy aquí para ayudar a subir unos par de escalones a mi país que sean los necesarios para mejorar las condiciones de vida de mis ciudadanos. Yo no quiero hacer una transformación radical, porque ya hemos aprendido que con transformaciones radicales no conseguimos el paraíso. Eso no es cierto. El paraíso se consigue con una posición perseverante de respeto. Miguel, cuando uno pone una regla, debe respetar la regla. Obviamente, para ponerle a la regla hay que darle sentido a esa regla. Porque si uno impone una regla inconveniente, indiscutiblemente que en lugar de tener una cosecha va a tener vinagre. Va a tener simplemente resultados absolutamente contrarios al interés de la propia colectividad. Y el país, el Ecuador, esta zona tan chiquita pero tan linda, se merece otra historia, se merece otra suerte. Y el gobierno debería reflexionar sobre esta propuesta de consulta popular. A lo mejor está midiéndole esto simplemente como un nuevo rédito político, y creo que lo está haciendo, pero el costo de ello va a ser más duro, la amargura va a ser mucho más profunda de todos los ecuatorianos, porque no nos van a resolver el problema de la inseguridad. Lo que vamos a tener es un gobierno menos democrático y medios atosigados por el control político, porque lo que se quiere es que en estos micrófonos se diga solo lo que le satisface al gobierno, y eso no es democracia, Miguel. Eso les llevó, economista Pachano, cuando habla del tema de la consulta, a establecer el foro Cauce Democrático, que ya fue denostado el sábado último. Así es, Miguel, y ese es un foro en donde nos reunimos un grupo de ciudadanos que hacemos cosas distintas, que pensamos de maneras distintas, unos que nunca han hecho política, otros que nunca hemos estado afiliados a un partido político, que hemos dado opinión pública, pero que no tenemos interés político, sino que tenemos un interés como miembros de esta colectividad, de que las cosas se las hagan bajo los principios básicos de respeto de una democracia que se vaya construyendo a lo largo del tiempo y que vaya madurando, Miguel. La democracia en el Ecuador, si no le damos chance a que madure, no va a ser nunca madura. Vamos a seguir teniendo unas democracias juveniles, a ratos hasta infantiles. Y el problema precisamente es que no logramos consolidar y articular un proceso democrático que sea sostenible y todo, porque no le damos chance también a la democracia que nos dé los resultados. Y decimos hoy, bueno, todos los que estuvieron atrás, nunca cumplieron con el país. ¿Qué le ofrecieron al país? Si eso no es cierto, Miguel. ¿Caso que le estamos redescubriendo al Ecuador hoy? ¿Qué beneficios nuevos estamos encontrando hoy? No, el Ecuador de hoy es la continuidad del Ecuador del pasado, con todos los defectos, y este gobierno tiene los mismos defectos del pasado y hasta peores, porque cuando uno ideologiza y se vuelve dogmático, Miguel, uno pierde la capacidad de reflexión. Y la verdad es que en el debate público hay que hacer un esfuerzo para no terminar encerrándose, yo diría, en las propias trampas de una posición extrema. La democracia no solo que es respeto, no solo que es consideración, no solo que es reflexión. La democracia es considerar a los demás como iguales a uno. ¿Hasta dónde va a ir el Foro Cauce Democrático? Hasta donde le permita a toda la propia ciudadanía. Este es un foro que abre para el debate razonado de ideas, de defensa. Es lo que yo digo, Miguel, consigamos cinco cosas básicas, fundamentales. La primera,
respetemos la ley, respetemos el orden, respetemos la Constitución. Pero lo hagamos en serio. No le pongamos una zancadilla a la Constitución, no le pongamos una zancadilla a la ley. Yo leí en el Comercio del día sábado el personaje de zancadilla a los referéndums, a las revocatorias. Ahora resulta que no son ciudadanos los que no votaron en las últimas elecciones, perdieron la calidad de ciudadanos. Pero por favor, Miguel, uno puede... Hay procesos en camino. Y además, Miguel, estuve enfermo, estuve en el exterior. No pude irme, estaba lejos de mi sitio de vivienda permanente y todo, y no pude votar. Ya no soy ciudadano, ya no puedo firmar una convocatoria a revocatoria o de apoyo a alguien, porque el tribunal electoral me quitó la calidad de tal. No hay derecho, Miguel. Las cosas, los ecuatorianos merecemos que nuestras instituciones piensen un poquito más de que aquí no somos personas que ni siquiera pensamos y no reflexionamos. El manejo político de las instituciones debe partir precisamente de la consideración de que aquí hay ciudadanos que velan por los intereses de la propia colectividad y que no tienen otro interés que ese. Yo no quiero dejarles a mis hijos y a mis nietos una sociedad por la cual no he peleado. Porque para mí es mucho más cómodo casarme. Muchísimo más cómodo es casarme, Miguel. Pero creo que me quedaría un cargo de conciencia de no haber entrado a ofrecer y a proponer en la sociedad actitudes distintas de crítica y de defensa de los que tienen que ser los valores y los principios de la democracia, pero así en serio, porque nos conviene a todos, porque cuando tengamos una democracia madura, Miguel, las oportunidades de bienestar de nuestros hijos y de nuestros nietos van a ser mucho más altos que los que tenemos hoy. El economista Abelardo Pachano aquí en Ecuador Radio, muy amable, 7:49 minutos. Ya volvemos.